Hola, buenas tardes. Mi nombre es Wilfredo, trayéndoles la palabra, mensaje del día. um, su espíritu, su espíritu. En Génesis 6:3, Dios un límite, decreta un límite para el hombre. El hombre antes vivían por años. Adán, 900, los hijos de Adán, 900, 800, 700, vivían años. Pero Dios mira que la humanidad va de continuo, conforme se fueron multiplicando, iban de continuo al mal, hacia el mal. Y Dios se cansa. Dios dice, no será así. No contenderá, dice en unas versiones, mi espíritu. No contenderá. Y significa que hay dos. Cuando contiende es porque el espíritu de Dios y el espíritu del ser humano están peleando. Entonces ya no permanece, pero cuando dice no permanecerá, no permanecerá, mi espíritu no permanecerá, dice Génesis 6:3. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Ese fue el decreto que Dios dio después que los descendientes de Adán y Eva se multiplicaron. Dios se cansó porque solo hacían el mal. Se parecía mucho a nosotros en ese tiempo. Y nosotros ahora ni siquiera ya podemos llegar a 120. La gente que va llegando a 80, 90 son suertudos. Le echamos culpa a que no comemos bien, que no nos cuidamos, que quizás le echamos todo a culpa a eso, pero en sí es el decreto de Dios, que el humano no pase de 120 años. Ahora, cuando dice no permanecerá, mi espíritu no permanecerá, significa que el espíritu de Dios está en uno. Es el aliento de Dios. El aliento de Dios es el Espíritu Santo. Cuando la persona ya no respira, se departe el Espíritu, entonces se va el Espíritu, se va el aliento de Dios. Ahora no lo vemos así. En ese tiempo, los que creemos en Jesús tienen enseñanzas de que el Espíritu Santo viene sobre una persona y habita en una persona. Entonces ahí está el Espíritu Santo. Pero mientras, si el Espíritu Santo no viene y mora en una persona, no tienen el Espíritu Santo. O el Espíritu del Padre, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo. Hay como diferentes espíritus. Entonces se confunde uno. Pero en ese tiempo, en el tiempo de Adán y su descendencia, cuando la gente estaba multiplicando, ellos estaban conscientes de que su aliento era el Espíritu de Dios. Su aliento, su respirar era el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y dice, y Dios mismo los reconocía. Dice, mi espíritu no permanecerá en el ser humano. ¿Y qué pasa cuando ya no permanece y se va? Muere la persona. Por eso dice, no pasarán de 120 años. Vamos a leer en Job 32, otra persona que comparte esa idea. Dice, pero lo que da entendimiento al hombre es el espíritu que en él habita. Y aquí viene, y es el hálito del Todopoderoso. O sea, es el espíritu, es el hálito, es el aliento. Dice, no son los ancianos los únicos sabios, ni la edad. Job 32, 8 al 22. Dice, no son solo los ancianos los únicos sabios, ni es la edad que hace entender lo que es justo. Les ruego por tanto que me escuchen. Yo también tengo algo que decirles. Mientras hablaban me propuse esperar y escuchar sus razonamientos. Mientras buscaban las palabras les presté toda mi atención. Pero no han podido probar a que Job está equivocado. Ninguno ha respondido a sus argumentos. No vayan a decir, hemos hallado la sabiduría, que lo refute Dios y no los hombres. Ni Job se ha dirigido a mí,
ni yo he de responderle como ustedes. Job, tus amigos están desconcertados. No pueden responder, les faltan palabras. ¿Y voy a quedarme callado ante su silencio, ante su falta de respuesta? Yo también tengo algo que decir y voy a demostrar mis conocimientos. Palabras no me faltan. El espíritu que hay en mí me obliga a hablar. Es el espíritu del aliento de Dios que Él introduce. Estoy como vino embotellado, el odre nuevo a punto de estallar. Tengo que hablar y desahogarme, tengo que abrir la boca y dar respuesta. No favoreceré a nadie ni halagaré a ninguno, no sea que adule a nadie. Si lo hiciera, mi Creador me castigaría. Entonces, el aliento de vida es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Entonces, si el Espíritu de Dios es el que nos da fuerza, ahora podemos añadir nuestro espíritu, podemos añadir espíritu de Jesús, espíritu el Espíritu Santo, pero en sí lo básico, lo esencial es el Espíritu de Dios. Por eso este hombre es el Espíritu que habita en uno, es el que enseña. No es el tiempo, no es la naturaleza, con que hay personas que se cuidan más, hay personas que no se cuidan. No es la naturaleza que da la vida, es el espíritu de dentro, lo que uno cree en la actitud, la actitud de interior. Más adelante vamos a ver cómo ese espíritu es el poder, es la fuerza. Pero todo empieza a través del aliento, de la respiración. Por eso hay en ciertas costumbres orientales, en el este, hay personas que son, por ejemplo, de la religión budista, otras religiones del este, que se enfocan en la respiración. Se enfocan en la respiración. Reconocen que la respiración es algo divino. Entonces, ese es su enfoque y lo que le llaman meditación. Pero esa respiración, ese aliento de vida que tenemos nosotros, es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. ¿Okay? Por él podemos respirar. Y ese Espíritu les daba vida. Pasaban de 120, pasaban a 200, 300 años. Y no eran años diferentes, como muchos piensan, porque se hace casi increíble pensar que alguien pudiera vivir 1000 años, pudiera vivir 800 años. Pero hoy en día vemos, por ejemplo, tortugas que viven más de 100 años, más de 200 años, más de 300 años. Árboles con miles de años, que ha pasado el tiempo, siguen. Ahora en Cristo tuviera que haber una diferencia. En Cristo, ahora que estamos en Jesús, tuviera que haber una diferencia. Yo pienso que nos están robando. El enemigo, el diablo nos está robando lo que Dios tiene para nosotros. Porque ahora en Cristo esto no se aplica de los 120 años. Porque Jesús dice, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes. Muchas veces no lo podemos reconocer o aceptar. Muchas veces pensamos que solo estamos nosotros, y que nuestro aliento es de parte de nosotros. Pero ¿qué pasará si empezamos a pensar que nuestro aliento es el aliento de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, nuestra respiración? Muy difícil sería parar a los 120 años.
Porque ahora ya no, ahora hay un cambio, ahora no está como antes. Ahora Dios no nos mira a nosotros por nosotros. Dios nos identifica con Jesús. Cuando Dios nos mira, mira a Jesús. Entonces, terminar con nosotros es terminar con Jesús. Porque no somos nosotros ya morimos en Cristo. Ahora vivimos en Jesús. Ahora cuando Dios hace algo con nosotros, es como que se lo estuviera haciendo con Jesús. Esa es la idea de Dios. Ese fue el diseño al enviar a Jesús. Es totalmente diferente a esto que se encuentra en el Antiguo Testamento, donde Dios decreta 120 años. Pero ahora es diferente, porque estamos en Cristo. Y Jesús no ha perdido su aliento de vida. Él vive, Él está vivo, en carne, está en el cielo. Cuando se apareció, se manifestó, les dijo: tocadme y ver que un espíritu no tiene carne y huesos como el que yo tengo. Entonces Jesús tiene carne y hueso. Y esa es la vida que nosotros tenemos en Él. Así que empecemos a pensar que el aliento de vida es Jesús. Es el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios. Y vamos a ver a través del tiempo la diferencia. Es el mensaje del día de hoy. Dios te bendiga. Te vemos mañana. Bye bye.